Bienvenidos a esta entrega de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato pasamos con las informaciones. La Policía Nacional informó que quedó detenido el padre de la niña de 2 años, encontrada sin vida en una cañada dentro de una mochila. Con esta detención, la institución amplía las investigaciones en el caso. Nuestra compañera Eva Santana nos cuenta más. Trata de Rosy Alfredo Mota Almonte, apodado el Locón Break, quien era el padre de la niña Ruth Angélica Mota Martínez, de 2 años de edad, encontrada sin vida en el sector Los Girasoles. Pues nosotros queremos informar que todos los esfuerzos han sido puestos a disposición de este caso, tanto de la policía como del Ministerio Público, para dar una respuesta efectiva y que en los tribunales pues esta persona reciba el castigo que merece. Esta detención se produjo luego de que trascendiera la existencia de un video que pudiera confirmar la implicación del hombre en el caso. Sin embargo, aunque la información no fue confirmada por la Policía Nacional, el vocero Diego Pesqueira explicó que por el momento sí hay indicios identificados tras el levantamiento realizado en la zona donde se produjo el hecho. Evidentemente que si un juez pues autoriza y emite una orden es porque hay indicios en ese sentido. No obstante, nosotros no somos jueces. Ya corresponderá a la justicia, al Ministerio Público, sustentar una acusación en los tribunales. ¿Se puede establecer las circunstancias ¿Se han hecho levantamientos y se han encontrado pertenencias que puedan inducir que produjo o quién produjo la muerte? Estamos informando que ha sido detenido el padre de la infante. Ya las circunstancias que rodean el hecho, ya en el proceso judicial, durante la medida, el Ministerio Público a cargo presentará cualquier tipo de evidencia que crean pertinente en esta fase inicial del proceso. Ustedes han visto ya las evidencias que han sido levantadas. Nosotros que no queremos referirnos a la misma por tratarse de un caso de una infante de apenas 1 año de edad. Se recuerda que tras la muerte de la bebé, la Policía Nacional inició las investigaciones que derivaron en el interrogatorio de 10 personas que residen en la comunidad de Los Girasoles, próximo donde vivía el padre de la niña. Eva Santana, Noticias Su Mundo. La impugnación del nuevo Código Penal ante el Tribunal Constitucional reavivó el debate acerca del cúmulo de penas. Mientras abogados lo califican como una pena de muerte encubierta, senadores de su lado defienden su legalidad, advirtiendo que responde a estándares internacionales. Nuestra compañera Esmirna Mateo nos presenta diferentes reacciones. El Colegio de Abogados de la República Dominicana Seccional de San Pedro de Macorís interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 74-25, alegando que vulneran derechos fundamentales. La iniciativa, que cuestiona el cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión, provocó reacciones inmediatas en el Senado. Justicia. Yo creo que ese juicio de una seccional del Colegio de Abogados es una expresión equivocada, porque el cúmulo de pena existe en todos los países de América Latina, en la mayoría de los países de América Latina, existe en Estados Unidos, existe en España, y eso es importante, porque nosotros no tenemos pena de muerte, ni tenemos cadena perpetua. Entonces yo creo que hay delitos y acumulación de delitos que ameritan realmente esa sanción que se estableció en el Código Penal. Quiero repetir que quienes hayan sometido el acto están en su pleno derecho y esa es la instancia correspondiente para hacerlo, pero entiendo y espero que el Tribunal Constitucional desestime la medida. El abogado Andrés Contreras, representante de la parte accionante ante el Tribunal Constitucional, sostiene que con esta acumulación de penas equivale en la práctica a una pena de muerte encubierta, en contradicción con la Constitución. En respuesta, senadores defendieron la normativa al argumentar que se trata de una figura presente en múltiples legislaciones internacionales y que no puede equipararse a la pena capital. Que un cúmulo de pena puede ser incluso que todo el cúmulo ni siquiera llega a 10 años o a 20. Entonces ya la pena de muerte es otra cosa. Es decir, eso es una interpretación tal vez sensacionalista que le están dando a la cosa, pero realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. El cúmulo de pena es normal y en la mayoría de los países del mundo incluso hay cúmulo de pena, porque cuando tú cometes un delito o cometes 2 delitos no es lo mismo 1 que 2.
Además, los legisladores expresaron confianza en que el recurso será rechazado por el Tribunal Constitucional al entender que la ley se ajusta plenamente al orden constitucional vigente. No hay ninguna duda de que será desestimado porque el código es afín con la Constitución de la República, preserva los derechos fundamentales y no viola en ninguna parte nuestra Carta Magna, no viola en ninguna parte. No viola porque no se establece el aborto legal, no se establece la eutanasia, no se establece la pena de muerte, no se establece nada de lo que de alguna manera prohíbe nuestra Constitución y se garantiza sobre todo el derecho a la igualdad, el derecho a la defensa, los derechos fundamentales, a la no discriminación. Está todo garantizado. Asimismo, destacaron que el Código Penal fue objeto de más de 20 años de debate en el Congreso Nacional y que contó con el consenso de diversos actores del sistema de justicia. Pese a las diferencias de criterios, los congresistas reconocieron el derecho del gremio a recurrir ante el Tribunal Constitucional al tratarse de un mecanismo legal para cuestionar la constitucionalidad de la norma. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y en otro tema, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se pronunció ante la participación de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 sobre el asesinato del chofer David Carlos Abreu Quesada, ocurrido tras un roce vehicular. Escuchemos. Inaceptable. Y lo que nosotros estamos esperando es que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de ese hecho que no tiene calificativo. Y familiares de Angélica Geraldine Hernández, fallecida luego de someterse a una cirugía estética en el Centro Diosa, denunciaron la falta de avance en la investigación y exigieron respuesta a las autoridades. Durante una protesta frente a la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, cuestionaron que aún no se haya emitido el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determine la causa de muerte. Es que ocurre y que hay personas involucradas que han tenido casos parecidos ya en el pasado y hay que entender que la comunidad donde vivía Angélica, sus familiares y la sociedad estén aquí buscando justicia y buscando sobre todo, y yo le decía eso a ellos, que este tipo de casos sirva como ejemplo para evitar muertes parecidas y también que sea un llamado a muchas mujeres y hombres que por ser más bellos y más bellas no se arriesguen a ponerse en manos de personas que no tienen las condiciones necesarias para ejercer este tipo de cirugía plástica. ¿Cómo es posible que tienen uno que venir aquí para que hagan justicia, donde las evidencias están ahí? No solamente de la hija mía, nada, sino ya de varias muertes que ha tenido. ¿Cómo que hay que esperar una necropsia para arrestar donde una clínica debió de estado cerrada? Estaba abierta, solamente para consulta, estaban operando, ya habían matado mujeres antes que mi hija. ¿Y cómo es posible que hay que esperar una necropsia donde ya hay solamente esos 3 casos? Esas 3 leyes las han violado ellos. Estamos hartos, cansados de burlarse al pobre. Está infeliz que como un perro muerto tira ahí. No, así no se puede. Queremos justicia para llegar ahí. Y mira la que está. Nosotros vinimos a hacer justicia. Aquí la justicia es para el que tiene dinero. Y esa muerte vamos a llegar hasta la última consecuencia. Nadie nos va a callar a nosotros. ¿Por qué? Porque es una cosa indebida. ¿Cuántas mujeres han matado a ese médico? Y si no se hace justicia, son millones que van a matar. Nosotros, por encima de quien sea, nosotros vamos a lograr haciendo justicia nosotros. Porque ya ¿qué le dicen? No, las autoridades no dicen absolutamente nada. Entonces, como no dan respuesta, nosotros tenemos que venir aquí a venir a donde sea para ver si por lo menos al señor presidente de la República, también ayer y a la primera dama por lo menos, que pongan carta en el asunto y por lo menos vean a ver si nos pueden ayudar. El abogado Pedro Domínguez Brito indicó que ya fue depositada una querella formal contra varios médicos y hasta el centro estético, mientras los familiares aseguran que el caso sigue sin respuesta. El establecimiento fue cerrado tras el hecho, pero los parientes insisten en que se identifiquen todos los responsables y se haga justicia.
Por otro lado, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Eduardo Sanz Lobatón, informó que el gobierno ha destinado más de 10.000 millones de pesos solo en subsidios para mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente, principalmente en los precios del combustible. Mirna Mateo nos cuenta más. Según explicó el funcionario, a más de 45 días del conflicto, las presiones en los mercados internacionales, especialmente en el petróleo, han empezado a trasladarse a la economía local, afectando costos y obligando al Estado a intervenir para evitar mayores alzas para los consumidores. Ya se han destinado por encima de 10.000 millones de pesos en apenas estas semanas que tenemos. Por ejemplo, la semana pasada se destinaron casi 1.400 millones de pesos en el subsidio para que los precios de los combustibles no salieran aún más afectados para la gente. Y eso ha generado, y gracias a Dios que teníamos esos ahorros, gracias a Dios que teníamos más de 16.000 millones de dólares en reserva del Banco Central. Gracias a Dios que nuestras recaudaciones están siendo llevadas de manera eficiente, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas. El ministro señaló que la complejidad de la guerra y la falta de avances en el diálogo entre las partes mantiene un escenario de incertidumbre global, lo que dificulta prever una estabilización en corto plazo. Ante estas situaciones, el gobierno ha optado por mantener abiertas las conversaciones con los sectores productivos, empresarios y actores políticos con el objetivo de coordinar medidas que permitan enfrentar los efectos económicos. Donde estamos monitoreando día por día los precios de la canasta básica, el comportamiento del mercado. Este es un trabajo que no descansa, es un trabajo 24/7. Yo entiendo que a veces la gente... todo el que está viendo noticias, todo el que tiene un teléfono con internet y está viendo lo que está pasando en el mundo, es normal que se preocupe. Y la labor de nosotros desde el gobierno es entregar y presentar la tranquilidad, la seguridad con la que el gobierno dominicano está enfrentando esta situación que al día de hoy, ustedes ven países en Europa donde ven sobresaltos por los precios, filas interminables para comprar combustible y situaciones. El abastecimiento en la economía dominicana, gracias a Dios, no está en peligro. Sanz Lobatón aseguró que tanto los subsidios como otras medidas de apoyo social continuarán mientras persista el conflicto, al tiempo que seguirán las reuniones con representantes del sector empresarial y líderes de la oposición para evaluar el comportamiento de la economía. Mirna Mateo, Noticias Su Mundo. De vuelta con más noticias, al menos 3 personas han sido desplazadas, 16 acueductos se encuentran fuera de servicio y más de 232.000 usuarios están afectados como saldo preliminar de las lluvias registradas en las últimas horas en el país, según el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias. De acuerdo con el reporte, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado informó que 16 acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, impactando a 232.107 usuarios en distintas demarcaciones del país. Las precipitaciones han provocado inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y afectaciones a viviendas e infraestructura. El COE explicó que estas condiciones obedecen a un sistema frontal casi estacionario que, en combinación con el viento del noreste, continuará generando aguaceros moderados y fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Más temprano, la Policía Nacional desmintió que un joven resultara herido o fallecido luego de que supuestamente agentes policiales le propinaron un disparo en la cabeza en el sector Cristo Rey, aprovechando el momento para aclarar las circunstancias en que se produjo este altercado. Eva Santana nos tiene la historia. A diferencia de las informaciones que han circulado en las redes sociales, la Policía Nacional aclaró que nadie resultó herido por impactos de bala, sino por la agresión de una ciudadana quien con una botella intentó herir a un agente policial que formaba parte del operativo en Cristo Rey. Sin embargo, el botellazo no impactó en el policía en cuestión, sino en un comunitario vecino de la agresora, únicamente identificado como Vivi.
Bueno, primero queremos reiterar la información que dimos en el día de ayer, desmintiendo que en esa escena, en ese lugar que es el Callejón Oscuro, en esta zona de Cristo Rey, se haya registrado una persona fallecida. El informe que tenemos siempre de manera preliminar es que una de las personas que estaban allí, una femenina, lanzó una botella con la cual impactó a una de las personas que se encontraban también allí compartiendo. En principio, la misma persona se escucha en un audio porque se confunde y cree que golpeó a uno de los agentes actuantes. Incluso celebra esa actuación sin ella percatarse que fue a un propio compañero de lo que estaban compartiendo o causando esa contaminación sónica que le causó el golpe. La intervención se produjo tras un reporte recibido a través del sistema 911 por ruido excesivo en el negocio Bloque Oscuro, ubicado en el callejón La 40, donde se desarrollaban actividades que alteraban el orden público. Como se publicó de una manera errónea en algunos medios de comunicación, quienes tuvieron la gentileza de retirar la información para ellos, muchas gracias por ser medios objetivos. En síntesis, lo que ocurrió allí es que alrededor de las 5 de la madrugada, luego de más de 5 llamadas y múltiples quejas por distintas vías de unas denuncias de presunta contaminación sónica e ingesta de alcohol de una manera excesiva en la zona, allí acudieron unidades policiales y se registró un incidente con piedras y botellas. Asimismo, fue detenido Carlos José Pérez, capellán de 40 años de edad, quien opuso resistencia al arresto. El mismo fue trasladado al hospital Jacinto Ignacio Mañón, donde recibió atenciones médicas por esguince en la rodilla, quedando posteriormente bajo custodia policial para los fines legales correspondientes. Según la Policía Nacional, durante la actuación policial se originó un disturbio en el que varios presentes se accionaron de manera violenta, lanzando objetos contra los agentes en un intento de obstruir la labor preventiva. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Por otro lado, el ambientalista Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias, rechazó que sea permitida la aprobación de la empresa Volques en San Juan de la Maguana, argumentando que representa una amenaza directa a la seguridad hídrica del país, en un contexto donde ya existe un déficit estructural de agua que podría agravarse con el cambio climático. Asimismo, Carvajal cuestionó la legislación minera vigente por permitir la expropiación de tierras en beneficio de intereses privados y no priorizar la protección de recursos estratégicos como el agua. La gente sabe que hablamos de una zona que tiene un déficit estructural de agua. En la época de estiaje, la demanda de agua es superior al agua de la que se dispone, y cualquier factor que pueda disminuir, menoscabar, alterar en cantidad o en calidad o en disponibilidad el agua para la región sería una situación mortal para la zona. El reclamo que está haciendo la población de que se proceda siguiendo lo que plantea la Ley de Ordenamiento Territorial, lo que plantea la Ley 6400, pero lo que la lógica establece es que se haga una evaluación ambiental estratégica antes de hacer estudios de impacto ambiental, que son parte ya de un procedimiento en el que hay una admisión de la posibilidad de que la zona se convierta en una zona minera. Creo que el desarrollo del proyecto Romero, promovido por Volques, bajo el argumento de no afectar la agricultura ni el suministro hídrico, representa un riesgo inaceptable para la cuenca del río San Juan, postura que comparte con diversos grupos ambientalistas del país. Y el expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero, afirmó que los hechos recientes ocurridos en ese organismo constituyen una flagrante violación a la Constitución de la República. Terrero sostuvo que de confirmarse las irregularidades, correspondería iniciar un juicio político contra los responsables, conforme a lo establecido en el marco constitucional. Lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas es una violación a la Constitución de la República, el artículo 140 de manera en particular. Al margen de que no se ha publicado la resolución, no sabemos cómo fue ocurrido, pero hubo un aumento en la beneficio marginal, lo que fuere. Es una violación. Y una violación a la Constitución, todos ustedes saben lo que debería implicar, o un juicio político o una renuncia. Un llamado a las autoridades competentes a actuar con responsabilidad y cumplir con su deber institucional. Continuando con las informaciones, el diputado Carlos Pérez afirmó que sectores del municipio lo proyectan como posible candidato a la alcaldía,
destacando su cercanía con la comunidad y su trabajo político en la localidad. Sabrina Lorenzo nos amplía. El diputado por la Fuerza del Pueblo, Carlos Pérez, aseguró que sectores del municipio lo visualizan como un potencial candidato a la alcaldía, al destacar su cercanía con la comunidad y el trabajo político que desarrolla en el territorio. Porque el político se debe a la gente. Sí. Lo mejor es que la gente te pueda aspirar. Yo no tengo es que datos tú tengas aspiraciones porque tú quieras, sino porque la gente entienda que tú debes. ¿Usted percibe que la gente lo percibe como un alcalde idóneo? Me lo expresan a cada rato, cada vez que me desplazo por el municipio, en el supermercado, en el gimnasio, porque yo hago vida en el municipio, yo voy a la comunidad, todo lo que hago lo hago en el municipio. Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Pérez expresó que su eventual aspiración no responde a un interés personal, sino a la percepción de la gente. Además, indicó que aunque no ha oficializado su candidatura, se encuentra en un proceso de preparación. La gente entiende que tenemos espacio para seguir creciendo. Nuestro compromiso con el municipio, todos saben que es un compromiso fuerte. Nuestras raíces son de Santo Domingo Norte. Nosotros nacimos, nos criamos, nos hemos desarrollado en Santo Domingo Norte. ¿Vive allá? Porque hay un alcalde. Vivimos allá, al contrario de otros políticos. ¿Hay otros políticos que viven fuera? La mayoría de los que han sido alcaldes no viven allá. El legislador calificó como la peor de todos los tiempos la gestión actual de la alcaldesa Betty Jerónimo, asegurando que ha superado incluso administraciones anteriores en deficiencia. Sostuvo que pese a manejar un presupuesto aproximado de 1.500 millones anuales, la alcaldía no ha logrado ejecutar obras de impacto, señalando problemas en la recolección de basura, asfaltado, iluminación, ornato y falta de planificación. No hay transparencia, no se sabe lo que se quiere hacer con los recursos. Es una alcaldía que lamentablemente ha colapsado y le ha quedado grande el municipio. El municipio tiene mucho potencial, pero ellos no lo han sabido manejar. El legislador expresó su rechazo categórico ante una posible privatización del metro de Santo Domingo, al considerar que esta medida impactaría negativamente el costo de la vida de la población y limitaría el acceso al transporte. Entendemos que se puede manejar, que el gobierno lo puede manejar de una institución gubernamental, que no tenemos que privatizarlo. Si lo privatizamos, va a aumentar el costo de pasaje. Si lo privatizamos, la gente va a tener mucho menos acceso a poder transportarse en el metro. Finalmente, en el ámbito político, Pérez aseguró que el Partido de la Fuerza del Pueblo llegará al poder en las elecciones de 2028, destacando que el próximo presidente podría ser Leonel o Omar Fernández. Afirmó que el partido opositor ganará primero los comicios municipales y posteriormente las elecciones presidenciales. Sabrina Lorenzo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, Jorge Mancebo, destacó los avances y retos del sector financiero tecnológico en el país durante la celebración del primer desayuno de pagos digitales, un espacio que reúne actores claves del ecosistema. Mancebo explicó que las Fintech son empresas de tecnología financiera enfocada en promover la inclusión financiera, la educación y la bancarización, especialmente para sectores tradicionalmente excluidos del sistema. La ciberseguridad es una materia que tiene que ser fundamental, pero no solo para las empresas, porque muchas personas piensan que es una responsabilidad solo de las empresas, que dicho sea de paso, República Dominicana está muy bien en términos de ataques, cómo está manejando los riesgos de ciberseguridad, porque las empresas, especialmente las fintechs y la industria financiera, invierten mucho en ciberseguridad, pero también del lado de las personas, de los usuarios finales, cómo usted salvaguarda esa data, cómo protege sus claves de acceso, cómo no comparte información con terceros que no conoce. Todo eso cae dentro del tema de ciberseguridad y tenemos que seguir creando esa educación y esa cultura para que la gente se siga protegiendo. Principales temores de los usuarios, Mancebo aseguró que el país presenta avances significativos, indicando que tanto este tipo de empresas como la banca intervienen de manera constante en la protección de datos y en la prevención de ataques, trabajo con proveedores y estándares internacionales. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de su ministro Eduardo Estrella, supervisó los trabajos que se llevan a cabo para corregir derrumbes registrados en la carretera Ocoa-Cruce de Ocoa, donde el tránsito ya ha sido restablecido bajo medida de precaución. Durante su recorrido por la zona, el funcionario constató los avances en la construcción de un desvío provisional, solución que se ejecuta con el objetivo de garantizar una circulación segura.
Esta es una carretera que ha presentado problemas durante décadas. Estamos trabajando en un desvío provisional para garantizar un tránsito seguro. Lo más importante es preservar vidas y procurar que la vía no permanezca cerrada mientras evaluamos diferentes alternativas en procurar de lograr una solución definitiva, expresó Estrella. Iniciamos este bloque de noticias con que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Hormuz, vía marítima crucial para el transporte mundial de hidrocarburos que se ha convertido en un elemento clave del conflicto y cristaliza las tensiones a pesar de la prórroga unilateral por parte de Trump de la tregua que entró en vigor el 8 de abril. Desde el 28 de febrero, cuando inició el conflicto, Irán solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con las noticias, el presidente de la República, Luis Abinader, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron el Malecón Deportivo, una intervención de casi 2 kilómetros del litoral sur que marca un antes y un después en la capital. Nuestra compañera Eva Santana nos presenta el reporte. Durante el acto, el primer mandatario destacó que esta intervención, donde se construyeron espacios para la recreación, el deporte y la convivencia frente al mar, aumentará la plusvalía de los hogares ubicados en los alrededores del Malecón de Santo Domingo, así como también le pidió a la alcaldesa Carolina Mejía que culmine el diseño del último tramo faltante próximo a la avenida Luperón. Esta es una gran obra que va más allá de la inversión que se ha hecho y que realmente, como dije, mejora la calidad de vida y mejora todo el espacio adyacente a esta zona, que en muchos casos estaba subvaluado y no tenía el potencial ya que tiene en el día de hoy. Y finalmente, Carolina, propongo que nos haga un diseño para alrededor del 1.2 o 1.5 kilómetros que te queda hasta la Luperón, a ver si hacemos un paseo especial. Y que no haya ningún espacio en el malecón que quede sin mejorar. Así que esta es la propuesta y que Dios bendiga a todos los que han construido, a todos los que han ayudado en esta obra y también que bendiga de la misma manera a todos los que lo van a utilizar con su familia de manera ordenada, pacífica y con cuidado. En este paso deportivo fueron construidas canchas de diferentes disciplinas, las cuales incluso serán utilizadas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así lo dio a conocer la alcaldesa del Distrito Nacional. Tenemos todas las intervenciones hechas con los estándares internacionales para que se puedan practicar aquí deportes al más alto nivel. Contará con canchas de fútbol, una cancha de fútbol 7, voleibol de playa, pádel, básquetbol 3x3 y un skate park profesional, así como espacios para quienes vengan a acompañar a nuestros deportistas, a las familias y que puedan aquí disfrutar. Las áreas además, señores, incluyen espacios comerciales donde se generan oportunidades de trabajo, abriendo puertas al empleo, a los emprendedores, porque también desde esta recreación podemos hacer que surjan esas nuevas oportunidades, no solamente para el talento deportivo, para la unión familiar, sino para los bolsillos de los dominicanos. Además de resaltar que este remozamiento es una obra construida con el objetivo de beneficiar a toda la población, Mejía sí le pidió a la ciudadanía cuidar el referido espacio público. El cuidado del espacio es una tarea de todos, como ya he dicho en reiteradas ocasiones. Y cada persona que viene aquí tiene que actuar con responsabilidad para que los demás, el prójimo, nuestros hermanos, disfruten de este lugar en perfecto estado. Según las autoridades, la ampliación abarca 90.000 metros cuadrados y fue diseñado por el arquitecto Luis Alejandro Pérez, así como también contó con una inversión de 333 millones de pesos. La misma cumple con los ejes de desarrollo urbano, sostenibilidad y movilidad para transformar a la capital en una gestión coordinada bajo una clara visión de futuro. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Gracias, Marilene, por siempre bien actualizarnos de todo lo que ocurre en el mundo del arte y el espectáculo. De esta manera finalizamos esta entrega de Noticias Su Mundo. Aurelina Rosario se despide agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Su Mundo TV.